Buenas, hoy vamos a hablar de un pensador, de un filósofo griego, Platón. Seguramente si hacemos el ejercicio de pensar un filósofo griego es el primero que se nos viene a la mente, pero vamos a hablar de él no tanto en términos ontológicos o epistemológicos, es decir, qué es el ser y qué es el conocimiento, sino más bien en términos de ciencias políticas, es decir, cómo entiende Platón al Estado y cómo entiende Platón a un futuro Estado. Él está, sobre todo en la República, él está pensando en un estado a futuro, en un estado ideal, en una república ideal, y él la va a formular en ese sentido. Si bien nosotros cuando decimos la república estamos pensando en una república en el 2020 en términos democráticos, Platón está muy lejos, está en las antípodas de considerarse a sí mismo democrático, o incluso es bastante crítico con esa idea democrática. Entonces nos vamos a meter de lleno en el pensamiento de Platón en términos políticos, cómo pensaba el Estado y cómo pensaba un futuro posible Estado ideal. Siempre es importante contextualizar a todos los autores, sobre todo cuando hablan del Estado. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es intentar responder a un presente, intentar incluso modificar, interpelar ese presente en el que viven, y Platón no va a ser la excepción. Tenemos un Platón que nace al año siguiente que muere Pericles. Pericles había sido el emblema, el símbolo de esa democracia ateniense. Entonces tenemos un Platón que nace en este contexto, e incluso también se produce la derrota en la guerra de Peloponeso por parte de Atenas. Atenas pierde esa guerra y se produce todo un ascenso del poderío espartano. Si nosotros también nos ubicamos, Esparta, para sintetizarlo, es ese modelo aristocrático militar. Enfrente hay una Atenas democrática, o al menos democrática para quienes son los ciudadanos, que son los varones, son los nativos, y además no son ni los esclavos ni las mujeres. Entonces es una democracia bastante limitada, pero tenemos esa divisoria de Atenas democrática frente a una Esparta aristocrática y militar. Entonces lo que hace Platón también es presenciar ese ascenso de esa Esparta. La misma Atenas es gobernada por los famosos 30 tiranos, que son personas filoespartanas, digamos, son admiradoras de ese modelo aristocrático espartano, y Platón va a presenciar eso. Incluso dentro de esos gobiernos se va a producir la sentencia a muerte por enseñar. En realidad se lo disfraza de una sentencia a muerte por subvertir, por pervertir a los jóvenes y hacer una deformación de los valores religiosos. Esas sentencias hacia Sócrates, quien había sido el maestro de Platón. Entonces tenemos estas cuestiones. Un Platón desencantado, por un lado, por esta cuestión de ver esa condena a muerte hacia quien había sido su maestro, y además este ascenso al poder de toda una serie de tiranos filoespartanos. Luego de la muerte de Sócrates, él emprende varios viajes hacia Libia, hacia Egipto, hacia Italia. Él era partidario de esa idea de que había que efectivamente llevar a la praxis esa idea política de una república. Todavía no lo va a plasmar en ese libro, pero él está pensando en que el gobernador tiene que ser un filósofo, tiene que ser una persona instruida. Es invitado en Sicilia a la corte de Dionisio I. Pareciera ser que tiene, no, pareciera ser no, efectivamente tiene malos vínculos no solo con la corte, sino con Dionisio mismo. Al querer retirarse y abandonar, prácticamente no puede enseñarle la doctrina de la filosofía platónica a Dionisio, quien era muy dado hacia la juerga, hacia lo orgiástico. Platón era bastante conservador en ese sentido, en lo que respecta a los placeres del cuerpo y de la carne. Entonces, en esa discusión es apresado, es vendido como esclavo Platón, y por suerte un conocido lo reconoce, lo termina comprando, o sea, termina comprándolo como esclavo a Platón para ser finalmente liberado y devuelto a Atenas. Una vez en Atenas, después de este primer viaje, con lo que le quedaba de dinero, funda la Academia, que puede ser considerada una de las primeras universidades, o la primera universidad, que se funda en las afueras de Atenas, en un bosque en donde había un santuario dedicado a un héroe menor de la mitología, Academo. De ahí toma ese nombre, que es la Academia. La Academia fue pensada, o era pensada, un plan de estudios de 15 años, en donde los primeros 10 se veían cuestiones de geometría. Dicen que había un cartel en la entrada, en la puerta, que rezaba: aquí no puede entrar nadie que no conozca la geometría. Esos 10 años donde la matemática es central para conocer la forma, y después los últimos 5 años donde ya se adentraban en cuestiones filosóficas. Entonces tenemos 15 años de estudios, 10 años donde se estudiaban las matemáticas, la geometría, y 5 años donde uno se adentraba posteriormente en cuestiones
filosóficas y de la dialéctica platónica. La idea clara de esta academia era formar gobernantes. Esta idea, el filósofo rey que tiene Platón, es esa, es entrar a una academia. Algunos van a ser los seleccionados, no es que cualquiera puede entrar a esa academia, no la tenemos que pensar como la universidad hoy en día, sino los seleccionados pueden entrar a esa universidad y solo algunos van a estar habilitados para hacer eso. Son 5 años de dialéctica filosófica y después pueden convertirse en reyes filósofos. Al morir Dionisio I, quien había tenido ese enfrentamiento con Platón y lo había vendido como esclavo, la corte le vuelve a pedir nuevamente a Platón de que se dirija otra vez hacia la corte para instruir al hijo de Dionisio y forjarlo en esa idea de el rey filósofo. Platón accede y le vuelve a pasar exactamente lo mismo que le había pasado con Dionisio I, tiene un enfrentamiento, tiene una discusión e incluso también se lo pretende nuevamente querer vender como esclavo. Es un fracaso también este segundo viaje, se le vuelve a pedir... La tercera no sería la vencida en este caso porque se le vuelve a pedir a Platón, Dionisio mismo, Dionisio II sería, le dice que ya había cambiado, que no era el mismo que antes, que había madurado, que había crecido. Platón accede nuevamente a dirigirse por tercera vez a la corte y vuelve a suceder exactamente lo mismo, pero acá Platón corre con la suerte de ya sabía lo que se le venía y que eran adictos a querer vender como esclavos a sus enemigos, así que logra escaparse antes y se puede dirigir a Atenas para no volver nunca más. ¿Dónde es entonces que Platón plasma esa idea de Estado o de país o de organización política, mejor dicho, ideal? Es en la República. Se estima que estuvo 20 años escribiendo lo que sería su famoso libro, entre el 390 a.C. y el 370. Y en ese libro, para decirlo básicamente, Platón lo que hacía era escribir en forma de diálogos, son conversaciones, donde algunas de esas conversaciones prácticamente son monólogos, en donde se explica toda la teoría o lo que quiere explicar Platón, y Platón en boca de distintos personajes va colocando en realidad afirmaciones que bien quisiera decir él. Vamos a tener como protagonista, como gran protagonista de la República a Sócrates, y esto es importantísimo decir porque todo el pensamiento socrático que ha llegado hasta nuestros días es en realidad por Platón. Sócrates tenía la costumbre de no quería, como un método filosófico, dejar algo asentado, algo escrito. Platón, en cambio, sí. Entonces, lo que nosotros conocemos de Sócrates es en realidad lo que Platón dice, que a su vez decía Sócrates. ¿Que Platón decía? Entonces, lo que nosotros conocemos de Sócrates es en verdad lo que Platón cree o lo que Platón dice que pensaba efectivamente Sócrates. La República básicamente versa sobre disquisiciones, sobre discusiones en torno a un solo concepto, que es el de la justicia. Los discípulos de Sócrates van lanzando definiciones que son fácilmente desmontables por Sócrates, son definiciones bastante endebles, hasta que llega Trasímaco y afirma, antes de afirmar, le hace el comentario y le dice: tengo una definición que difícilmente vos puedas refutar. La justicia es para Trasímaco, es el derecho de los poderosos. Sócrates inmediatamente dice: no, eso no es la justicia, sino precisamente la injusticia. Trasímaco redobla la apuesta y le dice: bueno, entonces demostrame lo contrario. Demostrame que la justicia, o que lo que nosotros creemos que es la justicia, no es ese derecho de los poderosos. Y a partir de ahí la República son todas las demostraciones de Sócrates intentando desmontar ese argumento de Trasímaco. Entonces recordemos, Sócrates, cuando nosotros leemos la República y vemos que Sócrates está afirmando cosas, es en realidad Platón el que está colocando en boca de Sócrates lo que él quiere afirmar como teoría. Entonces tranquilamente se podría decir que todas las contraargumentaciones que realiza Sócrates para con sus discípulos es en realidad esta filosofía platónica. Y a partir de ahí podemos inferir, está bastante explícito, cuál es la idea de Estado que tiene Platón. A la hora de intentar comprender cómo lee lo político Platón, también hay que tener en cuenta la correlación que él establece, pero sobre todo que se establece en el mundo griego antiguo, entre los individuos o sujetos o actores sociales, el nombre que nosotros queramos colocar, y el Estado. Por un lado, estos sujetos atenienses en este caso, sería el microcosmos, y por otro lado el Estado sería ese macrocosmos. Lo que quiere hacer Platón es entender entonces cómo funciona no tanto el Estado, al menos cuando él lo plantea en términos ontológicos, sino más bien el ser.
que es el hombre, digamos. Aunque nosotros podamos extender el hombre y la mujer, él está pensando exclusivamente en qué es el hombre, y si se repiten ciertos parámetros, entonces quizá nos conviene empezar a analizar el Estado, que es más visible en términos de qué es la justicia en el Estado, para después llevarlo a la comprensión del hombre, que es un poco más difícil, un poco más invisible. En la República, dice Sócrates, o dice Platón, mejor dicho, cito textual, ¿no se encuentra la justicia tanto en el hombre como en el Estado? Pero el Estado se le retruca constantemente. Yo me salteo esa parte porque el interlocutor le dice sí, claro, claramente, pero el Estado es más grande que un individuo particular. Entonces, la justicia se mostrará en él con caracteres mayores y más fáciles de discernir, o sea, en el Estado. Y así indagaremos primero cuál es la naturaleza de la justicia en el Estado, eso está en la República, y a continuación la estudiaremos en los individuos. Entonces tenemos claramente que es asimilable lo que sucede en términos de justicia en el Estado y en los sujetos. Entonces primero habría que analizar el Estado, que es lo más fácil, para después llevarlo o traspolarlo a los individuos. Platón va a decir entonces que el Estado es la organización de estos individuos que de sus necesidades por adquirir bienes, por tener bienes, va a surgir así una sociedad que, si bien es homogénea, internamente va a tener comportamientos heterogéneos. Podemos encontrar un herrero, podemos encontrar un zapatero, y cuando surgen nuevas necesidades, esta sociedad no tiene otra que expandirse, y al expandirse también surge una nueva necesidad que no tenía antes, que es la necesidad de la defensa. Ahora bien, esta defensa no puede ser encomendada a cualquier ciudadano, sino que tiene que ser encomendada, a los ojos de Platón, a un grupo selecto, y ese grupo selecto tiene que ser el grupo de los mejores, tiene que tener un claro discernimiento de lo que es el bien, de lo que es el mal, de lo que es la justicia, de lo que es la injusticia. Entonces lo que hay que hacer es capacitar a ese pequeño grupo en la justicia, y con eso en mente es que Platón funda la academia, y con eso en mente es que también Platón formula las bases de lo que sería ese estado ideal en la República. Entonces tenemos un Platón que claramente está en contra de la idea de la democracia. La democracia es un gobierno de todos, donde todos participan en asamblea. Platón va a decir que eso es imposible o impracticable, al menos que no se quiera degenerar en algo peor, sino que lo que hay que hacer es tener en cuenta este gobierno de los que saben, este gobierno de los mejores. Entonces es un gobierno claramente aristocrático, en donde quienes gobiernan van a ser esa casta que ha podido acceder a esa academia, que ha podido concentrar sus estudios en la geometría, en las matemáticas y en la filosofía, que es esa casta de filósofos, de guerreros, de filósofos gobernadores, que son los que saben frente a una mayoría de productores que viven prácticamente en la ignorancia. Y como Platón lo piensa siempre en relación de este cuerpo individual, que es el hombre mismo y el Estado, vamos a ver similitudes en no vamos a hablar hoy de la ontología, pero vamos a ver que hay tres almas, y Platón esto lo lleva también al Estado, y va a decir que hay tres castas, en esa jerarquía hay tres posiciones. Tenemos en primer lugar al guardián filósofo, es ese gobierno de los que saben. También tenemos que tienen que ser auxiliados por los guardianes auxiliares, que son los que se encargan de la defensa, y a su vez va a haber una jerarquía menor, que es esta gente que vive en la ignorancia, son estos productores, o sea, van a trabajar para el resto. Los habitantes de los pisos superiores, no así la de los productores, van a compartir la casa, van a compartir la vivienda, la mesa, el alimento, los hijos incluso entre sí. No se va a conocer en esta república ideal lo que es la propiedad privada, para evitar así el egoísmo. Todo va a ser de todos. Esto a veces se confunde el término y parece que Platón también lo está pensando para esta clase baja, pero Platón lo está pensando exclusivamente para estas castas superiores, este hecho de compartirlo todo. Ahora, un elemento central que nos queda siempre rondando es ¿cómo hace este Estado para garantizar que esto permanezca estanco? Porque tranquilamente uno podría decir, es muy difícil generar un Estado de ciudadanos que acepten esta división en estas tres clases, donde alguien o un grupo demasiado numeroso permanece en la ignorancia, mientras que en los otros grupos, incluso en los grupos privilegiados, se da esta ausencia de propiedad privada, este hecho de compartirlo todo, se da por medio de dos vías, por medio de la selección, que es una de las vías, y otra de las vías es la educación. La selección es prácticamente apartar y hacer una diferenciación, es el Estado el que diferencia
dentro de las castas altas, a los más aptos de los menos aptos, para que se procreen entre ellos. Entonces, un varón de esta casta de filósofos guardianes, con una mujer de esta misma casta, y a los ojos del Estado, siendo los más aptos, se van a tener que reproducir entre sí y no van a poder mezclarse. Pero no solo mezclarse con otras de las castas, por ejemplo con la de los productores, sino intracasta no va a ser eso posible. Entonces repetimos esta idea: quien el Estado considere que son los mejores de los mejores van a tener que reproducirse entre ellos, y a su vez los no tan mejores de los mejores van a tener también que reproducirse entre ellos. ¿Y cómo hace el Estado a su vez para naturalizar esto? Porque tranquilamente uno puede decir, pero los ciudadanos no van a querer ser partícipes, van a tener que hacer un sorteo, se va a inventar, va a ser un sorteo amañado, digamos, en donde se va a hacerle creer, incluso a estas castas superiores, que están participando de un sorteo de parejas, cuando en verdad el Estado ya sabe cuál es el resultado y va a demostrar que es un sorteo, cuando en realidad no es un sorteo, porque está todo ya prefijado por el Estado. Es un Estado bastante totalitario, digamos, no han faltado las argumentaciones en ese sentido. No es que está exagerando este muchacho que está hablando, sino que hay grandes pensadores incluso que han advertido sobre esta idea de pensar el Estado que tenía Platón. Platón en un momento incluso afirma, en realidad lo hace, digamos, por boca de sus personajes, que es muy comparable con la cría de animales o de gallinas, por ejemplo. Uno de los interlocutores dice y afirma de que en realidad cuando uno tiene una gallina lo que hay que hacer es hacer que la especie mejore. Entonces lo que hay que hacer es que se reproduzcan los mejores de cada especie, porque si no eso produciría una final extinción del rebaño. Entonces lo que hay que hacer es eso. O sea, Platón está comparando completamente, totalmente, a la humanidad o a los ciudadanos de este estado ideal con un rebaño. Las personas a su vez que participan de este sorteo para la elección de parejas tienen que tener, las mujeres, entre 20 y 40 años, los hombres una cuestión de fertilidad, a los hombres se les tira entre 20 a 50 años. No se descartan los intereses sexuales o las uniones íntimas por fuera de esta selección, pero el Estado va a dejar en claro de que no está permitida la procreación. Si eso, imaginémonos, ¿no?, con los métodos anticonceptivos de la época, si nacía un hijo por fuera de esta selección que hacía, de este sorteo que hacía el Estado también tenía la posibilidad de eliminar físicamente a la criatura. E incluso si el hijo era producto de ese sorteo y un hijo autorizado por el Estado y nacía con alguna malformación, con alguna discapacidad, el Estado también lo podía eliminar. Entonces ya sabemos, digamos, el lugar que ocupaban, o que no ocupaban, mejor dicho, los discapacitados en ese estado ideal platónico. Las opciones a las que se recurren son o el aborto o el infanticidio, en el caso que el Estado no haya podido, digamos, ver antes de su nacimiento esta cuestión de o violación a la norma, o en el caso de que haya nacido con alguna deformidad, o en el caso incluso de que sea dentro de uno de estos matrimonios arreglados por el sorteo, y que haya nacido con alguna discapacidad, el Estado tendría en ese caso la bondad de no asesinarlo, pero sí abandonarlo u ocultarlo, es decir, que a los ojos de la sociedad no sea visible ese hijo. ¿Cómo se produce la educación en este sistema? Los hijos son separados de sus padres. Lo que está pensando Platón es también en que no conozcan, en que no se conozcan entre sí, digamos, que un hijo no sepa efectivamente cuáles son sus padres y que sean trasladados a esa institución educativa, y una vez allí algunos estudiarían efectivamente las matemáticas, la geometría, y otros, efectivamente los seleccionados para ser los reyes filósofos, continuarían sí sus estudios de 5 años más en filosofía platónica, en dialéctica platónica. También se los enseña, se les adoctrina, quizás sería la mejor palabra, en los deportes, en las artes, en la música, pero hay que tener en cuenta también que esta idea de Platón era muy, muy limitada en el sentido de la poesía o de la música. Se suponía que la música y la poesía eran de generaciones, porque sobre todo la poesía, estaban prohibidos los poetas, estaban prohibidos los flautistas y los fabricantes de flauta, también en este estado ideal. ¿Por qué? Porque pervertían y porque permitían o burlarse de los dioses o imaginar otra sociedad posible, algo que no podía ser tolerado por este estado. Las músicas frigia y doria eran las únicas permitidas.
La risa estaba prohibida, la risa pues, se suponía que era una deformación del sentimiento natural hacia los dioses, entonces eso tampoco podía ser permitido. ¿Y qué sucedería entonces con estas clases productoras? Prácticamente vivirían en la ignorancia. Lo que hace el Estado es crear un mito fundacional. Cualquier parecido con la realidad o con el presente es pura coincidencia. Es crear un mito fundacional en donde se les inventa esa mentira estatal para la ciudadanía, y donde el mito fundacional básicamente, digamos, o sobre todo cómo hacer que estas clases bajas acepten ese tipo de dominación o vivir en esas condiciones. Somos todos hermanos, pero la divinidad al crearnos cuando hizo la mezcla para la preparación de estos seres humanos, derramó oro en la preparación de algunos seres, que son aquellos filósofos reyes, puso plata en otras mezclas, son estos guardianes auxiliares del ejército, y puso bronce y hierro en la mezcla del campesinado. Entonces tenemos este mito fundacional que intenta explicar prácticamente por medio del adoctrinamiento y de la educación y la invención de un mito fundacional. Y como formulamos antes, esta idea del Estado, o lo que debería ser el Estado, está emparentada siempre con la ontología de Platón y con lo que es el ser. En el capítulo 5 de la República, Glaucón plantea, digamos, tira la posibilidad de que cómo llevar a la práctica, digamos, pareciera ser impracticable, irrealizable este Estado, y Platón dice poco importa que sea realizable, ya que nosotros, si tenemos en mente, esto por ahí lo dejamos para otro video, que es lo que está pensando Platón con estas ideas universales y estas cuestiones particulares. Platón lo que dice es, esto es la idea, esto es lo esencial, es esta idea universal a la que deberían aproximarse esas realizaciones particulares. O sea, estamos hablando de un estado ideal que no necesariamente tiene que llevarse a la práctica, sino que tiene que estar en términos de, nosotros lo podríamos pensar en términos de utopía. Es decir, cuando nosotros pensamos, incluso él hace esta comparación con el hombre. Cuando uno piensa en el hombre ideal, sabe que no existe, pero uno lo que hace es constantemente en su existencia asemejarse a ese ideal que tiene de hombre. Entonces el estado es exactamente igual. Va a haber estados particulares, estados que van a variar su conceptualización y su puesta en práctica, pero lo central es que quieran asemejarse a este estado ideal que está formulado en la República. Bueno, para cerrar, me parece importantísimo también tener presente esta repercusión de Platón, también en base, quizá dándole la razón, al menos en este sentido, de no es tanto esta posibilidad de aplicar o hacer efectivo este estado ideal, sino tenerlo como idea o como esencia. Nosotros podríamos decir también año 2020, bueno, no, tampoco lo queremos tener como ideal ese estado, pero es importante ver también de que son varias las cuestiones en relación a Platón. Una es que se ha hecho la afirmación de que toda la filosofía occidental después de Platón son notas al margen de lo que decía Platón, o sea, son discusiones en relación a él. Entonces es evidente que hay que tenerlo presente. Entonces la República de Platón es un libro que hay que leer y que no puede pasar desapercibido. Y también, digamos, más acá en el tiempo, siglo XX, Bertrand Russell se había dirigido a la Unión Soviética para ver cómo funcionaban las cosas en el país, que había dado una revolución de tipo proletaria y socialista, y parece ser que se volvió espantado y terminó afirmando: lo que acabo de ver es la República de Platón hecha realidad. Y por otro lado también tenemos a Popper, que afirmó, precisamente refiriéndose a Platón, que es el padre de los totalitarismos. Entonces, si fueron posibles totalitarismos, al menos en el siglo XX, es porque habían leído a Platón. Entonces es efectivamente lo que afirmamos antes, ¿no? De que Platón repercutió en todo el pensamiento occidental, desde la filosofía, la ontología, la epistemología, e incluso las formas de pensar lo político y pensar la organización estatal. Sin más, espero que les haya servido el video. Si les gustó, si les sirvió, una manito arriba, un comentario, suscribirse al canal y darle click también a la campanita, así les pueden llegar todos mis videos. Muchas gracias, nos veremos en la próxima.